Ahora la introducción va a ser corta porque no solamente nos vamos a dedicar a hablar de un tema largo y tendido en este podcast. El estreno de Avengers Infinity War y pues obviamente vamos a hablar con mucha tranquilidad sobre este tema, pero bueno, también habrá otras noticias, también la taquilla, entonces pues ya, así de corta fue la introducción de este podcast correspondiente a la Cueva del Nerd del 3 de mayo de 2018. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy muy lejana, bueno, en realidad no. La Cueva del Nerd. El podcast con la mejor información de cultura popular, geek, friki, nerd o como le quieras decir. Noticias, reseñas, comentarios y recomendaciones de cómics, películas y series de televisión. Con Héctor Negrete, el Graf. La Cueva del Nerd. ¡Alto! Lois, este no es mi vaso de Batman. Hoy es una de esas ocasiones que la Cueva del Nerd tendrá un formato muy distinto al que estamos acostumbrados, pero simplemente es porque decidimos hablar largo y tendido de un programa, pero es que generalmente cuando nos extendemos mucho en las reseñas, nuestros podcasts quedan gigantescos, entonces la verdad, ahora vamos a hacerlo un poquito más corto, la información adicional justamente de la reseña para poder platicar, que bueno, ya lo adelantamos, es justamente el tema del estreno de Avengers Infinity War y pues, bueno, pues muchas de las cosas que pudimos ver de este estreno de Marvel Studios. Yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf, y antes de dar arranque formal al podcast de esta semana, el capítulo de esta semana, vamos a recordarles que nos puede ubicar en redes sociales a través de Facebook, de Twitter, de Tumblr, de YouTube, ahí para los videos que estamos haciendo, cualquiera de estos lugares nos puede ubicar, y también no se les olvide por favor también visitarnos en lacuevadelnerd.com, que de hecho es muy posible que este podcast o lo esté escuchando ahí o lo esté escuchando a través de iTunes o de iVoox o de Podbean o de Spotify, ¿no? Que bueno, ahora se ha vuelto uno de los canales más importantes de reproducción de este podcast y que también le tenemos que agradecer absolutamente a todos su preferencia, ¿no? Entonces pues bueno, ya sin más ni más, y porque la verdad es que creo que sí tenemos mucho de qué hablar, vamos a arrancar con la reseña de Avengers Infinity War. La Cueva Reseña. Y obviamente uno de los temas de más importancia de esta semana, pues bueno, evidentemente los Avengers, que bueno, pues bueno, la palabra correcta es la sensación de la semana, mi estimado Marx. De hecho, bueno, en realidad fue entre pretexto y entre que se nos vino el tiempo encima, también nos esperamos un poquito para poder incluir justamente los Avengers dentro del podcast. Y pues bueno, ya medio lo estaba presentando ahí medio abruptamente, pero bueno, del otro lado de una dirección IP para platicar justamente ese tema, el señor Marx Caudillo. Hola, ¿qué tal? Ya esperaba este podcast demasiado. Yo lo sé. Este es de esos podcasts que, como tipo Ready Player One, que el señor Marx Caudillo ya estaba ansioso de grabar. Bueno, y es lo que digo. Lo que pasa es que la verdad es que el tema fue... hubieron algunas cosas la semana pasada importantes que atender a nivel personal. Y pues bueno, pues era medio complicado, ¿no? Para hacer la reseña la semana pasada. Bueno, más bien para la semana pasada no se había estrenado la película y aunque ya alguno de nosotros ya te había tenido la oportunidad de ver la cinta, pero pues bueno, decidimos aplazar todo el podcast justamente para poder platicar de Avengers Infinity War, ¿no? Que bueno, es definitivamente la sensación de la semana y posiblemente una película que también, Marx, me atrevo a pensar de una vez de antemano, se podría estar tranquilamente colando. Vamos pues, iremos como que puntos objetivos, porque ahora resulta, Marx, que ya me dijeron que soy un vendido.
Por ahí, que soy un vendido, que también, eso mismo me dijeron cuando hablé bien de The Last Jedi, pero muy poca gente se quejó sobre el tema, entonces, no sé, no, o sea, la verdad es que, y además me dicen vendido comparando con una película que estuvo bien, pero que no estuvo tan mal, y me dicen vendido, o sea, todavía me hubieran hecho un comparativo de otras películas, pues igual todavía, ¿no? Pero bueno, en fin, entonces vamos a tratar de irnos. Bueno, lo primero y lo más importante es trataremos de evitar los spoilers a toda costa. No, bueno, no es trataremos, es que realmente queremos tratar de evitar los spoilers. Me queda claro que posiblemente para estas alturas que estén escuchando este podcast, seguramente ya muchísimos ya vieron la cinta y seguramente ya saben por dónde van muchos de los temas de la película, pero al final del día creo que vale de todas maneras evitar a toda costa cualquier tipo de spoilers. Y pues bueno, obviamente, efectivamente, pues bueno, trataremos de irnos como por puntos objetivos, como siempre solemos hacerlo, que creo que también fue una de las cosas que me sorprendió, de lo que decían de que éramos unos vendidos y que los parámetros no eran siempre los mismos. Siempre han sido los mismos, Mark. No sé si, o sea, de hecho, desde que más personas trabajan las reseñas, generalmente solemos tener ya como puntos muy específicos a revisar película a película, que tratamos justamente de mantenerlos siempre es como presentes. una práctica científica, ¿no? Que seguimos un orden de puntos para evaluar. O sea, para evaluar, ¿no? O sea, evidentemente hay momentos en los que ciertos puntos, que por ejemplo, hay ciertos puntos que pues no tienen un peso específico, pero bueno, que sí efectivamente también les ponemos mucha atención, que tiene que ver con los efectos visuales, generalmente la trama sí tiene un peso, pero no tiene el peso completo de la película. Por eso estamos hablando siempre de que tratamos de mantener como que puntos muy objetivos, ¿no? De todo eso, ¿no? Efectivamente, y también lo hemos llegado a decir que ha habido ocasiones en las que como que revisando las cosas en retrospectiva solemos decir, híjole, como que sí le di un poquito más a la reseña, etcétera. Pero generalmente siempre tratamos de ser muy puntuales y muy objetivos, precisamente por lo que por lo que me están diciendo que soy un vendido, ¿no? Pero bueno, en fin, creo que ya es como darle demasiada importancia a ese comentario, así que pues bueno, vamos a arrancar justamente con la reseña, que pues bueno, seguramente, bueno, todo esto iba porque vamos a arrancar obviamente hablando como de cosas puntuales y seguramente, bueno, yo particularmente sí tengo una opinión muy marcada de la película. Yo sé que no mucha gente comparte esa opinión conmigo, lo pude apreciar inmediatamente cuando salió. Ya sacó el peine. No, bueno. No, o sea, bueno, lo que pasa es que sí, yo me di cuenta que efectivamente había mucha gente que no compartía esa situación conmigo, definitivamente. Me queda claro que siempre también hay un nivel de emoción. Lo voy a decir abiertamente, yo nunca he sido fanático de los Avengers, ni en los cómics. O sea, ya para que empecemos, a mí realmente mi corazón de fanático en Marvel siempre ha estado en otro lado. O sea, no ha sido nunca los Avengers. De hecho, siempre he tenido preferencia por los X-Men. Siempre he tenido mucha mejor preferencia por los Cuatro Fantásticos, por Daredevil, por el Punisher, ¿no? Los Avengers nunca fueron uno de ellos, lo siento, ¿no? Entonces, Y sí es por la parte por la que yo me considero como afuera, ¿no? Por decirlo de alguna parte del tema de los Avengers. De hecho, en general, de hecho, en muchas de las ocasiones, Marx, me atrevo a pensar que me toca ver las películas un poquito más objetivas de los que muchas veces mucha gente suele verlo. Es una opinión personal al final del día, pero bueno. Pues vamos a arrancar rápidamente. Pues bueno, un nuevo villano aparece en la galaxia. Chan, 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 chan. Con una sola misión: reunir las gemas del infinito y obtener un poder inimaginable. Bueno, y obviamente ya saben quién es, ¿no? Es Thanos. Sin embargo, El Tunas. El Tunas. Me dicen el Tunas. Sin embargo, esto lo llevará a la Tierra donde se encuentran dos de esas peculiares piedras y donde se tendrá que enfrentar eventualmente a los Avengers y a los Guardianes de la Galaxia. Y obviamente la gran pregunta en el aire de esta película es: ¿podrán o no vencerlos? Marx, aquí yo creo que viene el punto más importante y es una situación que
que lo hemos platicado, no es nuevo, es que vuelvo a lo mismo, es que parece que esta persona que me dijo que era vendido, de verdad nunca ha leído las esa persona que me dijo vendido, de verdad creo que nunca lee las reseñas de La Cueva del Nerd, pero bueno, en fin. Siempre hemos hablado mucho del tema de los valores de producción, Marx, en específico de las películas de Avengers, que de repente hay cosas como que las hacen bien, pero como que hay veces que no quedan bien. Sigo diciendo la pijama del Capitán América, o sea, es un punto que a mí me... De hecho, alguien dijo ahora en estos días que si las piedras del infinito te dieran tres películas, bueno, más bien si las gemas del infinito te dieran la oportunidad de borrar 3 películas de Marvel, ¿cuáles serían, no? Y pues bueno, la primera, pues siempre he dicho, pues bueno, la primera tendría que ser Avengers, la segunda tendría que ser Black Panther, y pues la tercera, pues obviamente la película que absolutamente a nadie le gusta, Iron Man 3, ¿no? Esas serían las 3, pero evidentemente seguramente muchos han de haber brincado por la selección que yo hice, ¿no? De decir, es que Avengers es la película que no debería de existir, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hemos dicho, es una película que tiene muchas cosas, pero bueno, creo que Avengers Infinity War, independientemente del hype, de crear un hype a lo largo de 10 años, Mark, yo creo que más bien es el resultado de un, pues bueno, un plan gigantesco, un plan enorme que Marvel hizo, que pues bueno, al final del día era con una sola misión, el poder adaptar lo que es el Infinity Gauntlet de 1991, este cómic, que mucha gente apunta como una de las grandes obras de Marvel, y yo, pues lo mismo, yo ahí como que tengo duditas, no, o sea, a mí particularmente Infinity Gauntlet no me mueve el tapetito tampoco, pero bueno, mucha gente lo menciona, bueno, es más, no me voy tan lejos, ni el propio George Pérez le gusta, o sea, para que no estén fregando, ¿no? O sea, entonces digo, nada más para ponerlo, o sea, nada más es para ponerlo en seco, ¿no? O sea, pero bueno, en fin, lo que sí es que obviamente, bueno, pues cada vez que iban avanzando justamente para llegar a este punto, pues bueno, obviamente iban sumando más personajes, y obviamente, bueno, creo que posiblemente, y eso es uno de los valores que hay que reconocer muchísimo de esta película, es que efectivamente llega con un gigantesco elenco, ¿no? Que al final del día, Marx, y eso es una observación muy importante, creo que aquí todo el valor se le tiene que dar a los rusos, no tanto por el guión, sino por la manera en la que lograron precisamente como... Embonarlo, ¿no? O sea, y al final del día, ¿cómo lograr, ¿no? Hacer, no solamente malabarear, ¿no? Este elenco gigantesco, sino también tener un festival de efectos especiales y grandes escenas de acción, ¿no? Al final del día, o sea, porque a mí me queda claro que hay mucha, o sea, son muy emocionantes las películas, bueno, las secuencias, ¿no? Como tal. Sin embargo, aquí y este sí es mi único pero que tengo sobre la película. La trama realmente, o sea, tiene muchas secuencias técnicamente en simultáneo, ¿no? O sea, tiene como que muchas situaciones al mismo tiempo. Y obviamente esto a su vez es lo que, o sea, bueno, esto que se está construyendo, que se va construyendo como pirámide, por decirlo de alguna manera, efectivamente lo tienen que balancear, lo tienen que malabarear, pero la forma, a mí particularmente la forma en la que la película está editada y en la forma en la que están llevadas como que todas las secuencias de acción y la forma, hay como que de repente partes donde siento o sea, como que a mí particularmente siento que se vuelve como atiborrada en este aspecto, ¿no? Y que sí hay un cierto punto donde sí necesitamos esa venita de fan, ¿no? Para que al final del día como que todo cuaje de manera correcta, ¿no? A ver, sí, dime, Marcos. Es que creo que estás tocando el punto más importante, yo creo que de la película, ¿no? O sea, y yo también considero que ese fue el valor más importante de la película, el trabajo que hicieron los Russo al embonar todo este ya macrouniverso que ya han armado desde todos estos años. Y la verdad sí es admirable cómo poder darle su peso y cómo sobresalir de uno de los puntos o una de las quejas que se vio en el 2012 con Avengers, ¿no? Sí, que era a quién se le iba a dar el protagonismo, ¿no? Sí. Y fue mucho la queja de entre Iron Man o algún otro
otro personaje por el estilo, que realmente no se siente tanto así en esta película, que todos tienen su peso a lo largo de la película, pero al mismo tiempo, como lo que tú dices, es demasiado abrumadora, ¿no? Sí, o sea, la película se mantiene en una tensión constante en la que va, pues yo creo que en su vida, desde el principio la película, ¿no? Sí. Y no se va deteniendo. No hay respiros en la película. Ahí estoy de acuerdo en lo que dices en abrumadora. Tal vez sí debería ser un poquito fan, o con el hecho de haber visto las películas, ¿no? Para hacerla comprensiva, ¿no? Ese es un detalle muy importante, Max, y creo que también esa es la otra que posiblemente también mucha gente puede perder muy fácilmente de vista. Aquí hay un problema, y ese sí es un problema como muy marcado. No es culpa de los rusos, no es culpa de Marvel, no es culpa de nadie. Es que simplemente es que, pues sí, es que o sea, definitivamente es el peor punto, ¿no? Para brincar en las películas de Marvel, ¿no? O sea, eso me queda clarísimo. O sea, porque ya está todo puesto, ¿no? O sea, si eres fanático del cómic, no tienes bronca, puedes brincar a este punto, ¿no? Pero si no eres fanático de los cómics, o sea, vamos pues, alguien me va a decir, o sea, es un usuario casual, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pues al final del día no lo vas a lograr, ¿no? O sea, al final del día creo que sí es la menos amigable en ese punto, justamente como para que alguien pueda brincar al universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Creo que es uno de esos puntos, ¿no? Eso yo creo que es lo único que, o sea, realmente, y siendo muy sinceros, es realmente lo único que no me cuaja de la película, independientemente de que la trama es brutalmente sencilla, ¿no? O sea, eso es muy straightforward. Sí, efectivamente tiene un gran logro, Marx, que es el que o sea, bueno, más bien tiene como un punto muy bueno que al final del día se agradece, porque era una de las razones por las cuales había habido pleitos durante mucho tiempo, que era el tema de cómo los trailers spoileaban la trama de la película, ¿no? O cómo los avances del avance y los spots como que iban revelando más cosas. Aquí creo que la estrategia de marketing fue muy sincera y trataron todo el tiempo de condensar ciertas partes y no revelar más allá. Eso es un buen punto, porque al final del día, por ejemplo, muchas de las cosas que van pasando nunca te las estabas esperando. O sea, no, creo que en más de un caso no esperabas que sucedieran ciertas cosas, y la verdad, bueno, eso creo que también es bastante de admirarse. Pero la trama al final del día es muy sencilla, ¿no? O sea, es el malo consiguiendo las piedras, ¿no? O sea, algo en lo que cayó también Avengers, ¿no? O sea, que si tú no habías visto las otras películas, pues realmente no sabías por dónde iba el camino, ¿no? Sí. Y pues esta vuelve a padecer lo mismo, pero ya estamos hablando de una gran cantidad de películas en las que si tú perdiste el hilo en algún momento, pues tal vez no tiene el mismo impacto que le va a generar a la persona que las vio 7,000 veces las otras 18 películas, ¿no? Exactamente. No, pues bueno, en fin. Lo que sí, y volvemos a lo mismo, ya lo que estábamos diciendo de los rusos, definitivamente creo que hacen un trabajo maravilloso. O sea, el poder balancear todo esto. Y ¿sabes qué, Marx? Hay un detalle muy curioso, y creo que de hecho eso me brincó justamente en la parte cuando presentan a los Guardianes de la Galaxia. Sí fueron muy fieles a los espíritus de las respectivas películas, ¿no? O sea, creo que en el caso de Guardianes es como la parte, o sea, en la presentación de los Guardianes es como la parte más notoria, ¿no? Y bueno, hay un background de eso, ¿no? Porque James Gunn formó parte de eso, del guión principalmente, hizo todo el guión de los Guardianes, y estuvo muy al tanto de cómo se iba a hacer la inclusión o cómo iba a ser el crossover con los Vengadores. Con los Vengadores, ¿no? Pero al final del día, eso creo que de todas maneras es un buen punto. También, pues bueno, también está pues, el Doctor Strange, ¿no? O sea, al final del día creo que tiene, o sea, ese es como uno de los grandes puntos que yo le veo a la película, ¿no? O sea, el de todas maneras mantuvieron ese espíritu, porque creo que, por ejemplo, en algunos de los casos, y creo que posiblemente en Avengers 2 es donde menos se siente, ¿no? Ese aspecto, donde como que cada quien está como por su rollo, ¿no? O sea, ese creo que es así como que un tema, como muy marcado, ¿no? Entonces, la verdad creo que sí es uno de esos puntos, y pues bueno, efectivamente, pues como estamos diciendo, darle su reflector a cada uno de estos personajes, ¿no? A nivel de actuación, Marx, ahí sí no hay vuelta de hoja.
Son muchísimos los personajes, es muchísima la acción, es muy difícil que alguien pueda lucir, excepto una sola persona. Y ese se llama el señor Josh Brolin, que es precisamente el intérprete de Thanos. Y es el que sobresale. Por mucho es el que sobresale. O sea, aunque sea motion capture, aunque sea 3G, bueno, CGI. Ojalá no, CGI. Aunque fuera CGI, la verdad creo que es por mucho el que más luce, es el que se lleva la película, por mucho, Marx. Y la segunda que se lleva la gran película es la señorita Zoe Saldana en su papel de Gamora, ¿no? Que yo me atrevo a pensar por mucho son las dos más... Bueno, realmente son los que le dan la pauta, ¿no? Justamente para poderse... Pues, más Zoe Saldana por un papel más revelador, ¿no? Sí, sí, claro. A lo que estábamos acostumbrados con sus primeras 2 entregas de Guardianes de la Galaxia, en la que sí se vuelve un poquito más sólido este personaje. Y bueno, o sea, qué decir de Thanos, ¿no? Sí, ahí sí creo que no hay vuelta de hojas. A Thanos se lleva por mucho las palmas, ¿no? La verdad es que creo que esa sí es una observación como muy, muy importante, ¿no? También otra gran sorpresa, Marx, el señor Alan Silvestri, el compositor de la... Sí. No, qué bárbaro. La verdad, me quedé sorprendido. La verdad, vamos pues, Mark. Yo sé que el señor Caudillo es muy fan de las películas de Volver al Futuro y efectivamente tiene el señor Mark Silvestri en un... No sé si la palabra correcta sea pedestal, Marx, pero... Muy cierto. Pero, muy cierto. Pero mira, la verdad es que hay que ser muy sinceros. El trabajo en Avengers no es uno de sus mejores trabajos. Inclusive creo que hasta el propio Marvel le costó un poquito de trabajo el poder abrazar el tema de los Avengers que había compuesto el propio Silvestri. De hecho, pues, básicamente como que quedó brutalmente oculto en Age of Ultron, por ejemplo. O sea, realmente nunca... No, o sea, por lo menos así que me venga a la memoria algo así muy memorable del soundtrack, pues la verdad creo que no, Max, ¿no? O sea, de Age of Ultron con el tema de los Avengers, pues creo que Para no. serte sincero, no recuerdo ni siquiera el leitmotiv de Ultron. De Ultron, y bueno, obviamente First Avenger, que se me hace un trabajo bueno, pero creo que no está tan bien concretado. Lo que sí es que efectivamente, por mucho esta música se lleva de calle, ¿no? A las 2 entregas previas que había hecho Silvestre para el universo cinematográfico de Marvel, y que de verdad se agradece, porque la verdad creo que particularmente si esas dos entregas previas no habían sido como de sus trabajos más destacados. Es más, inclusive creo que Ready Player One era mucho más destacado que estas por dos. Mucho. Por mucho estas dos cintas, y la verdad es que también luce de manera espectacular ya en la pantalla, ¿no? O sea, a la hora de estar viendo la película, la verdad creo que la música luce muy bien, llegan momentos muy atinados, sí se nota que le dieron permiso de usa el tema de los Avengers cuando se te hinche la gana, y hace muy bien. Eso a mí, obviamente, creo, y yo sí lo quiero remarcar, porque a mí me preocupaba mucho, Marx, este tema. Los hermanos Russo habían trabajado previamente con el señor Henry Jackman, que no es particularmente tampoco de los mejores soundtracks de de los mejores scores del universo cinematográfico de Marvel. Inclusive, ¿no? Yo tuve ahí como que mis dudas, ¿no? Por el cambio del compositor en las películas del Capitán América. O sea, yo soy... Así como mucha gente le gusta que las trilogías las dirija un mismo director, a mí me gusta que las trilogías las componga un mismo compositor. Si te cambian al compositor, siento que siempre pierden algo, porque generalmente llega el nuevo compositor y el nuevo compositor trae otras cosas en la cabeza, ¿no? Salvo que sea Danny Elfman, ¿no? Hacer Justice League de una trilogía completamente inconexa entre Man of Steel y Batman v Superman. Puedes concretar algo, ¿no? Fuerte, ¿no? Pero aquí en este caso, por ejemplo, a mí pues sí me preocupaba mucho, porque realmente
Ya cuando dijeron que era Alan Silvestri me tranquilicé un poquito, pero la verdad es que yo tenía mucho miedo que fuera a ser Henry Jackman, porque la verdad es que creo que a mí Henry Jackman para mí está en esa lista de compositores mediocres junto con John Ottman, que suelen estar... ¿Desplat ahí? No, Alexander Desplat, Alexander Desplat siempre lo he dicho, sí es un tema como más personal, creo. Yo no soy muy fan de la música, pero tengo que reconocerle que tiene cierto appeal, ¿no? Bueno, más bien que suelen funcionar muy bien. Pero, por ejemplo, en el caso de Henry Jackman, generalmente sus scores pasan completamente desapercibidos, ¿no? O sea, y no solamente estoy hablando de, en específico de Civil War, ¿no? Que el tema de Civil War no es tan emocionante, ¿no, Marx? O sea, es el tema propiamente de Civil War, pero en realidad el soundtrack pasa siempre de largo, ¿no? Estoy hablando de Civil War, estoy hablando de Winter Soldier, que posiblemente sea como el único puntito muy flaco de la película, y bueno, otra película que no hasta eso creo que Winter Soldier es un poquito superior, y creo, sí, estoy de acuerdo contigo. Y por ejemplo, digo, comparando ya en otros géneros, pues ahí tenemos, por ejemplo, la música de Kick-Ass, ¿no? Que tampoco es particularmente destacada, o también, pues bueno, la música de Big Hero 6, ¿no? Que pues, al final del día volvemos a lo mismo, ¿no? Pasa completamente desapercibido. Entonces, la verdad es que este trabajo de Alan Silvestri, la verdad es que sí, luce muchísimo, destaca muchísimo más de lo que ya había hecho en el universo cinematográfico de Marvel, y la verdad sí es un muy buen trabajo del señor Alan Silvestri. Espero, Max, que sí lo editen en algún formato físico. La verdad creo que sí vale muchísimo la pena la música, música de esta película. Creo que uno de sus detalles a reconocer fue algo muy parecido a lo que logró Danny Elfman con Justice League. Justice League, sí. Que también lo utiliza mucho esto de los leitmotivs de ciertos personajes en específico y cómo los aterrizando a lo largo de la película y como ya lo mencionaste, ¿no? ¿Qué scores o qué leitmotivs usar en qué momento? O sea, que no desgastarlos constantemente. No, y de hecho creo que ahí lo más destacado también es el leitmotiv del de Black Panther, justamente, ¿no? Que es uno de los que más sobresale, que ¿no? es el que más sobresale. Que posiblemente esta no sea propiamente parte de las composiciones de Silvestri, pero al final del día, el incluir la música ahí encaja perfectamente con la película y obviamente le sube mucho los puntos, ¿no? En ese momento específico. Porque inclusive, volvemos a lo mismo, Marx. Fíjate que mira, voy a hacer. Yo sé que fui muy tajante con la música, pero al final del día la música de Black Panther es esos tamborcitos que tiene como tema, ¿no? Recurrente, porque no puedo decir que es propiamente un leitmotiv, pero sí es el tututú. O sea, inclusive está muy curioso porque cuando están hablando como de dónde van a realizar el experimento, un experimento, no, para dejarlo así como muy abierto, y de repente dicen, no, es que no lo podemos hacer aquí, pero yo sí sé dónde lo pueden, bueno, que alguien dice, yo sí sé dónde lo pueden hacer, y empieza y empieza y entra, sí, ¿no? Entra la imagen de Wakanda y entra la música. La verdad es que eso se me hizo muy acertado. Posiblemente vuelvo a lo mismo, posiblemente no sea parte de las composiciones directamente de Silvestri, pero simplemente el hecho de incorporarlo creo que le sube muchísimo los puntos justamente a la selección musical, ¿no? Porque aparte creo que no solo en ese caso, ¿no? Bueno, como en el fue utilizado ese recurso 2 veces, ¿no? Sí, como en el caso de los Guardianes, ¿no? Ajá, exactamente. Tal vez no con música preexistente, ¿no? En este caso. Y bueno, las dos son preexistentes porque también es ya había salido Black Panther. Pero cómo lo va embonando, ¿no? Sí. Y junto con el diálogo, junto con las secuencias y cómo la llamada de la misma banda sonora o de la música te está llevando hacia los personajes y hasta los mismos lugares, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Bueno, obviamente creo que, pues bueno, lo más importante es de todo esto es que creo que, pues sí, dejando a un lado la expectación creada pues, por 10 años, Max, porque pues, también es que, o sea, es que hay que resumirlo en eso, ¿no? O sea, es una película que de alguna u otra manera se lleva 10 años esperando. 5 realmente, ¿no?
Híjole, no, pues es que no sé, lo que pasa es que bueno, está bien, vamos a dejarlo Los en 6 años, perdón, fue en el Híjole. 2012. Híjole, sí, bueno, sí, vamos a dejarlo en 6 años, ¿no? O sea, vamos a dejarlo en 6 años. Pero bueno, porque al final del día creo que la expectativa era, primero era verlos juntos, ¿no? O sea, la primera era verlos todos juntos. Y después la segunda expectativa, pues en el momento en el que hablaron por primera ocasión, ¿no? Justamente de una piedra del infinito, pues era ver todas las piedras juntas, ¿no? O sea de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que, bueno, es una expectación gigantesca. Sí siento, Max, que bueno, no, tú usaste creo que el término abrumadora. Yo más bien utilicé el término atiborrada porque sí siento que llega un punto en el que te haces bolas de todo lo que está sucediendo. Bueno, no bolas, ¿no? Porque tampoco es así como que la trama tan compleja, pero como que hay puntos como que de repente ya pasaron como que, o sea, por eso decía que mi única queja en realidad de la película es, o sea, mi única es el tema de la edición. Si los cortes de edición fueran un poquito más chiquitos, sin ser tan prolongadas ciertas secuencias, yo creo que la película, a mi particular gusto, funcionaría mucho mejor. Sí, ya sé por dónde vas realmente. Sí es muy marcado. Yo me percaté la primera vez y luego las otras 2 veces que la volví a ver, sí fue más notorio, ¿no? Sí, es que hay partes que, o sea, hay un pedazo gigantesco de la película que sí se nota que o sea, vamos pues, o sea, está muy marcado de está pasando esto, está pasando esto, está pasando esto, está pasando esto. Pero hay una secuencia que es muy larga, o sea, hay una secuencia que es muy, muy, muy larga. Y entonces el problema es que sí, ahí es donde, y de hecho es muy notorio justamente, porque después, mucho rato después, como que, sí, después, o sea, de lo primero que te es larga esa, ya sé por qué. Porque es la conexión a ciertos personajes que es la más pesada. Exactamente. Entonces, yo, más bien, por eso lo que digo, yo nada más lo siento. Esa es mi única queja realmente real con la película, ¿no? O sea, esa sí, o sea, es mi única queja real. Para mí, la edición no funciona. Es lo que hace para mí es que las películas se sientan atiborradas, o sea, que pasan tantas cosas al mismo tiempo, que es lo que hace que se sienta así. Pero ojo, esto no le quita mérito a todo lo demás, ¿eh? O sea, esa creo que es mi observación como más importante para los que sigan diciendo que soy un vendido. O sea, no le quita mérito a la película. O sea, es una situación que siento que sí, efectivamente, si la edición estuviera mejor lograda, la película tendría un funcionamiento mejor. O sea, yo siento que sí, no es tan para de todo público, Marx. O sea, sí, efectivamente, sí, bueno, la vio un chingamadral de gente el fin de semana, ya estábamos hablando de eso. O sea, sí, la vio un chingo de gente. Hoy 1 de mayo también. Hoy 1 de mayo también seguramente la vio un chingo de gente. Pero al final del día, o sea, no es ¿cómo decirlo? O sea, no es que esté mal la película. O sea, eso creo que es lo que quiero que la gente. O sea, bueno, más bien, es precisamente el apunte principal, ¿no? O sea, la película no está mal. O sea, la película sí tiene como ciertos puntos y creo que efectivamente. Ahora, pues sí, efectivamente deja la película. Bueno, de hecho, pues deja. Sí, yo creo que esto no cuenta tanto como spoiler marks. No sé si le convenga decirlo o no, pero pues evidentemente la película se acaba en un cliffhanger. Es un cliffhanger muy notorio, que hasta cierto punto es marks que también me atrevo a pensar que era como esperado, ¿no? O sea, no es tampoco tan inesperado el hecho de que esté el cliffhanger. No, creo que el lector casual o el conocedor de esta historia creo que ya sabía más o menos por dónde espectador, iba. ¿no? Porque el lector sería si estuviera leyendo los cómics, ¿no? No, sí, bueno, sí, tienes toda la razón. Y pues ya sabía más o menos por dónde iba la película. De hecho, desde antes de que saliera el primer tráiler, creo que ya estaba muy enterado de lo que iba a suceder, ¿no? Sí, muy cantado. Entonces, la verdad, creo que eso está muy bien. Obviamente, sí, es un cliffhanger. Es un cliffhanger falso al final del día. Creo que todo el mundo lo sabe, Marx. O sea, cuando te realmente a los que les pesó fue a los que, pues bueno, que no están familiarizados con la novela. Exactamente, ¿no? O sea, porque al final del día, pues bueno, no, deja tanto el material fuente, ¿no? Pues al final del día, pues las únicas, o sea,
Hay 2 películas anunciadas, una es Avengers 4, ¿no? Eso está muy sonado. Está Captain Marvel y párale de contar, ¿no? Y las otras, bueno, y Spider-Man Homecoming 2, ¿no? Entonces ya, o sea, ahí sabes que pues ese personaje de alguna u otra manera tiene que regresar, ¿no? O sea, no. Aunque se hayan equivocado con lo de los 8 años, que ya dijeron eso sí es un punto muy importante, que sí dijeron que no eran 8 años, sino que eran 6 años. Y pues bueno, ya pasando ese punto, pues bueno, ya nada más lo único que queda es esperar, ¿no? Bueno, más bien bueno, la otra que ya, vamos pues, no la han anunciado, pero está más que confirmada, pues es Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Entonces, pues evidentemente, pues va a haber otra película de los Guardianes de la Galaxia, ¿no? Entonces, o sea, vamos pues, o sea, vamos a decir que esos son los personajes que se quedan así como que es como, no sé, es como The Walking Dead, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, hay personajes que sabes que no le van a pasar nada, ¿no? O que de alguna u otra manera tiene que regresar al status quo existente, ¿no? O sea, esa es la parte por la que digo que es como un cliffhanger falso, ¿no? Justamente. Y bueno, que queda muy obvia, o sea, bueno, sin hacer ningún spoiler, evidentemente qué hacen con ciertos personajes y qué hacen con otros ciertos personajes, ¿no? Sí. Sí, o sea, no, o sea, si digo algo ya, o sea, digo un spoiler masivo. Es que puede ser un spoiler masivo. Porque de hecho, inclusive, Marx, creo que los personajes que se quedan, eso, por decirlo. Eso es a lo que iba a decir. Los personajes que se quedan tienen una razón de ser, ¿no? O sea, y es muy notoria la razón de ser. Y creo que también es un punto muy válido, ¿no? O sea, como película de serie, por decirlo de alguna manera, es un punto muy válido. Y creo que también es una observación que creo que vale muchísimo también, como apuntar, ¿no? De todas maneras. No, y creo que es algo muy clavado. Bueno, creo que ya. No, estoy de acuerdo, Muy claro, o sea, ya seguramente los que ya nos están escuchando seguramente ya la vieron y seguramente ya saben por dónde va el comentario, ¿no? Y nos la aplicaron a la inversa, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Entonces, ese creo que sí es un punto muy, muy destacado también de la cinta, ¿no? La verdad es que, mira, la verdad por eso digo, Marx, la película no es mala, o sea, la película está bien. Sí hay como estos puntos donde precisamente, efectivamente, la película, pues no va a ser amigable para todo el público, ¿no? En este aspecto. Y creo que, Marx, ahí hay un punto muy importante y que no sé al final qué tanto pueda llegar a afectar a la cinta. Que sí te deja muy bajoneado, o sea, sí te deja con un estado de ánimo muy bajo. Casi me atrevo a comparar, Max, que es casi el mismo feeling o el mismo sentimiento de cuando salimos de ver Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Más o menos, o sea, que sales así bajoneado, o sea, la verdad es que, o sea, por una parte viste mucha acción, viste mucha intensidad, viste muchas cosas, pero al final del día te sales con ese feeling así como, o sea, como si acabaras de ir a asistir a un funeral, ¿no? O sea, es como que esa sensación y también, ¿no? O sea, al final del día también no sé esto qué tanto le afecte, ¿no? Al repeat performance, por decirlo de alguna manera, de mucha gente. O sea, yo sé que muchos fans seguramente para estas alturas del partido ya la vieron por lo menos 3 veces, ¿no? Pero yo siento también, Marx, que sí hay una situación ahí como que donde pues sí, no digo, pues es que hay mucha gente que no le encanta ir a bajonearse al cine, ¿no? O sea, al contrario, o sea, mucha gente quiere, y sobre todo por el punto específico en el que estamos pasando en México con muchas de las cuestiones electorales y todo eso, como que lo que quieres ir es relajarte, ¿no? Y de repente ver algo con tanta intensidad, no sé qué tanto vaya a afectar directamente en la taquilla, ¿no? Igual no pasa nada, igual mucha gente va muchas veces a verlo, pero siento que sí, efectivamente, bueno, podría ser un tema, ¿no? Más bien de rendimiento, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de la taquilla, que hay que mencionarlo, bueno, de hecho lo puedo ir adelantando de una vez, Marx, rompió el récord de taquilla en México. Para un estreno, bueno, el fin de semana de estreno es el récord justamente aquí en México, aparte de que rompió el de Estados Unidos y también tuvo el récord a nivel internacional, ¿no? Que pues ahí lo más destacado es que no necesitó de la ayuda del estreno en China
que no es uno de los pocos territorios, Max, donde no se estrenó justamente este fin de semana, ¿no? Y sí, es algo a notar muy importante. Sí. Porque, pues bueno, o sea, mira, si estamos hablando de que en Estados Unidos tuvo un estreno de $250 millones, podríamos estar hablando que en China podría estar teniendo un estreno aproximadamente de otros 200 o 100. Me atrevo a pensar que va a estar sobre los 180 o 200. Hay que mencionar que las películas de Marvel les suelen ir bien en el estreno, pero después desaparecen del mapa muy rápidamente en la recaudación en China. Entonces, sí. En general, o sea, bueno, de hecho, cualquier película que se estrena en China, como que no tiene como mucho tiempo en esta idea. O sea, como que tiene un boom muy fuerte en el fin de semana de estreno y después como que poco a poquito va desapareciendo, ¿no? Pero vamos a ver justamente, ¿no? A ver cómo le va. Se estrena 11 de mayo en China, entonces, pues bueno, hasta a ver. Bueno, Marx, yo le puse 4 estrellitas, a lo mejor le debía dejado las 4.5, no estoy diciendo que a lo mejor ya como que siendo un poquito más más bien como reconsiderando, a lo mejor igual podría ser 4.5, pero bueno, le dejé las 4 estrellitas. Ya saben, tenemos esa tendencia de, bueno, pues ahí les dejamos la calificación, pero tratamos de no movérsela, ¿no? Ya le pusimos la calificación, ya no se la movemos, ¿no? Entonces ya ese es el punto. Pero tú ¿cuánto le pones, mi estimado Marx? Creo que igual estuvo bastante bien. Uh-huh. Sobresale mucho en estas películas de crossover. Quiero contar a Civil War también en estas como sí, en la categoría de Avengers. Sí, entra en esta categoría, ¿no? Y creo que es la de las que más sobresale en estas 4 películas ya. Y bastante bien, ¿no? Creo que los fans la elogiaron mucho últimamente. Uh-huh. Son muy pocos los comentarios negativos realmente de la película. Se espera, obviamente, con muchas ansias la secuela de esta. Sí, claro, por supuesto. De esta entrega, y creo que lo hicieron bastante bien, ¿no? Para algo que se estuvo esperando desde hace tanto, ¿no? Sí, eso creo que es una observación como muy, muy destacada también, Mark, de lo que estás diciendo. Yo creo que, o sea, vamos pues, por eso es lo que digo. O sea, al final del día no estamos hablando mal de la película, o sea, estamos hablando bien de la película justamente. De hecho, salvo que tú consideres que yo dije algo negativo realmente en la película. No. O sea, pero fueron muy obvias. Pero soy un vendido, Marx. Tengo que hacer comentarios negativos, para eso me pagan. Ojalá, cabrón. Chuta, no. Si me pagaran por hablar mal de las películas, sería un millonario, cabrón. Con 50 Sombras de Grey ya me habré hecho rico, güey. Sí, pero bueno, la verdad es que al final del día es un producto sólido. No es el. O sea, sí es una de las películas más destacadas. No estoy del todo seguro todavía. No es el Padrino 2. No es el Padrino 2. Sí, no es exactamente. O sea, no. O sea, sí, efectivamente. No, es más, no me voy tan lejos. No es The Dark Knight. No es The Dark Knight. Oh, ya. O sea, ya. Ya vemos a Nolan ahorita. O sea, no, pero bueno, Marx, es que sigue siendo, o sea, mira, a ver, ahí sí creo que es un punto que por eso siempre es tan referenciada, ¿no? Pero pues bueno, es que la verdad es que es una película que tiene actuación, es una película que tiene trama, es una película que tiene, o sea, que tiene todos esos elementos para que de verdad sea lo que es la película. Vamos, pues creo que aquí esa película sí es de lo más destacado de Marvel, ¿eh? O sea, eso sí es, sí me atrevo a decirlo así tal cual. No sé si sea superior a Winter Soldier o superior a Guardianes de la Galaxia, volumen 1. Bueno, no volumen 1, simplemente Guardianes de la Galaxia, pero para que la gente lo pueda ubicar mejor. O sea, no sé si esté a ese grado superlativo. Yo creo que no, por debajo. Sí. A lo mejor, bueno, sí, o sea, superlativo a estas. A lo mejor tranquilamente la puedo poner en el tercer lugar, tranquilamente. De las películas de Marvel. Sí es definitivamente lo más destacado. Funciona muchísimo mejor que es más, sí funciona mejor que Age of Ultron. Sí funciona mejor que Captain America Civil War.
¿no? O sea, creo que esas son observaciones bastante pertinentes, ¿no? Yo Black Panther no digo nada porque realmente Black Panther yo no la metería en esta lista, ¿no? Sinceramente. Yo sé, es que tiene 92% en Rotten Tomatoes. Pues no, Es que es inclusiva. es inclusiva. Es que, no, bueno, ya me dijeron, es que los negros se identifican con la película. 96%. Pues no, yo no, o sea, yo no sé quién se identifica con un rey africano, la verdad. O sea, pero bueno, o sea, entonces la verdad es que creo que son puntos, ¿no? Pero al final sí creo que está entre lo más destacado de Marvel Studios. Definitivamente ya es una película que en automático creo que se volvió de culto. Fíjate que ahorita que tocaste el tema del Padrino, Marx, creo que mucha gente la está comparando con Empire Strikes Back, exactamente, de Star Wars. Mucha gente, por el feeling, ¿no?, que tiene al final de la película. Pero en realidad yo me atreví a ir un poquito más y compararla con El Padrino. O sea, en el sentido, inclusive hasta como ese feeling de es que no lo quiero decir, con el feeling del final, ¿no? O sea, la forma en general con la que te quedas al final de la película, que sí dices, wow, pero como que, o sea, te dejas sorprendido al final, pero al final del día volvemos a lo mismo, te deja con ese feeling como bajoneado, ¿no? O sea, por eso, porque al final del día creo que inclusive junto con El Padrino, la película es autoconclusiva, ¿no? O sea, si la película se acaba ahí, o sea, pues, o sea, creo que es otro gran logro que tiene la película, ¿no? O sea, es autoconclusiva y al ser autoconclusiva, pues ya lo logró, ¿no? O sea, ya, o sea, igual, digo, sabemos que va a haber otra película, pero podrías dejar la película ahí, ¿no? O sea, efectivamente digo, no es una película, o sea, vamos pues, no acaba como todo el mundo esperaría que acabara la película, ¿no? Pero, o más bien la historia, pero por lo menos sí, la película es autoconclusiva, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Sí, bueno, o sea, creo que alguno de todos estos personajes que aparecieron en pantalla, uno sí cumple su cometido. De su objetivo, ¿no? Sí, exactamente. Y es feliz este personaje. Este personaje, ¿no? Que no sé si debemos de decir quién es, porque sí sería... Bueno, es que no sé qué tan spoiler sea, para empezar. A estas alturas del partido ya no sé qué tan spoiler es. Porque, creo que ya hasta me acordé de un punto que quería tocar, que bueno, era uno de los principios del villano, ¿no? Y creo que cómo lo embonan en la película es un punto más o menos a rescatar, pero también a debatir, ya que no sé, yo, bueno, a mi parecer, yo voy a entrar un poquito en subjetividad y un poquito de fanboy, creo que no se fortalece como lo es en el cómic, ¿no? Es muy posible, pero al final del día creo que, bueno, esa sí es una observación muy importante. Creo que es uno de los mejores villanos mejor escritos en mucho tiempo de Marvel, ¿eh? Eso es muy cierto, la verdad. O sea, porque la verdad es que, bueno, generalmente, volvemos al punto de son superhéroes y en muchas de las ocasiones no necesitamos que no necesitamos que las motivaciones sean como que demasiado grandes, ¿no? Simplemente el hecho de quiero conquistar el mundo es una motivación suficiente para que funcione la película. No, claro, pero a lo que voy es que creo que particularmente en este punto y particularmente en esta película, la verdad creo que eso funciona bastante bien. O sea, al final del día creo que logra el cometido justamente de tener como una construcción y al final del día también desarrolla, ¿no? O sea, a lo mejor visto desde afuera empieza con el de, quiero conquistar el mundo, pero poco a poquito van desarrollando justamente porque el personaje piensa lo que piensa y hace lo que hace, ¿no? A lo mejor igual efectivamente yo creo que posiblemente para no crear muchos conflictos, pues sí, efectivamente pues decidieron dejar al lado lo de la muerte, ¿no? Que es así como uno de los puntos pues, que ya había sido mencionado, que ya exactamente, que es como de los principales dentro del cómic, ¿no? Y yo creo que lo dejan al lado, un poquito de lado, justamente para esta película, pues bueno, porque al final del día, pues bueno, si ya tenías una trama complejísima, todavía sumarle otro punto.
Y además algo tampoco complejo. Yo me finté que sí iba a aparecer en un momento de la película. Sí me bueno, de hecho, Max y yo nos fintamos en varias cosas, ¿no? O sea, podemos decir que sí, habíamos hecho unas listas de producciones, ¿no? Bueno, es que estoy buscando ver nuestras predicciones que hicimos. Eran 6 cosas que jurábamos y perjurábamos que iba a suceder en Avengers Infinity War. Una de ellas era algo que no sucedió. Es más, no digo nada más para los que quieran leerla. Búsquenlo así como 6 cosas que pensamos sucederán en Infinity War. Que varias de ellas no sucedieron, Marx. Una sí le atinamos, a Dios gracias. No sé si la debo de decir, porque de alguna u otra manera, es que de alguna u otra manera serán spoiler, ¿no? Bueno, podemos decir absolutamente las que sí son descartadas completamente, Marx. Adam Warlock no apareció al final de la película. Esa como me dolió. En algún momento yo, Marx, llegamos en algún momento de alguna discusión medio chaira, dijimos que Adam Warlock podía aparecer al final, y al final no sucedió. Y la gema del alma no está en Wakanda, ¿no? Punto. Ahí sí, pues... Fue la única que latinamos realmente. No, creo que no. También escribimos la primera muerte, ¿cómo no? No, la primera muerte, no, Max. Ahí sí fallamos. Sí. Ahí sí fallamos. No. De hecho, la primera muerte, yo sé que absolutamente ya. No, la primera muerte era la primera muerte fue la rompequinielas, ¿eh? O sea, sí es muy, muy precisa, pues obviamente sí no hay de otra. O sea, sí. Es demasiado precisa y definitivamente fue la rompequinielas, Marx. O sea, ahí sí creo que nadie se esperaba que ese era el primer personaje que iba a morir en toda la película. Entonces, bueno, en fin, es tema ahí de discusión. Pero bueno, mi estimado Marx, pues bueno, no sé si es pocos, ¿no? A ver, pues pocos, ¿no? Realmente, creo que son algunos destacados. Posiblemente las escenas, la escena postcréditos es la que se lleva las palmas sobre el tema, ¿no? Definitivamente. Uh-huh. Porque aparte vemos a unos personajes que no teníamos. Bueno, en general creo que podíamos citar porque hay unos personajes que tenía mucho rato que no veíamos en el universo cinematográfico de Marvel. Y también hay otro personaje que aparece que tenía mucho rato que tampoco veíamos y que sí fue sorpresa, ¿no? Se me hizo un poquito como con calzador, Marx, pero o sea, sí fue como, salió. Así como de, bueno, ok, la compro, ¿no? O sea, yo ahí sí la sentí, esa sí la sentí así como un poquito forzadita, pero dices, va, y inclusive hasta di el punto, dije, órale. Alguien decía, pero es que es que finalmente te resolvieron ese punto, ¿no? Ese cabo suelto. Yo dije, bueno, va, lo compro. Que lo representaba no volvió. No volvió, exactamente, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿no? Entonces, digo, ese creo que eso es como de lo... No sé si tengas otro Marx ahí a la mano, ahí que consideres prudente, que consideres prudente y que no sea spoiler, porque híjole, la verdad es que aquí ya, y de hecho estuve como que 2 segundos de medio aplicar el spoiler y me arrepentí y creo que me salió. Entonces, No. Y es que para ser sinceros, creo que la mayoría de Nerd Facts a lo largo pues son spoilers, ¿no? Entonces, sí, creo que sí. Bueno, tal vez los personajes que no aparecen, ¿no? Que realmente nunca aparecen en la película, uh-huh. Como y que tenían la gran posibilidad de que aparecieran, como el caso de Kraglin, Korg o Valkyrie. Sí. De hecho, el tema de Valkyrie fue como que uno de esos temas de ¿cómo se llama? De discusión, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero la verdad es que creo que con todo y todo, digo, vamos, pues, volvemos a lo mismo. Creo que son personajes que, pues bueno, a Dios gracias. Bueno, más bien resolvieron algunos puntos, ¿no? Nada más ahí como espectáculo, digo, bueno, más bien como esperados, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé, Max, no sé qué más a ver si te ocurre así,
¿Algún otro que tengas ahí a la mano? Que sí, no. Bueno, el detalle, ¿no? El detalle es ahorita que estoy leyendo, bueno, que sí, ya se me estaba yendo, que el logotipo de Marvel, ¿no? Se modifica para precisamente marcar los 10 años, ¿no? De Marvel Studios. Con el logotipo que no está utilizando mucho de la promoción, que dice Marvel 10, o sea, estudios, o sea, la I y la O la convierten en 10 y 0. ¿No? Eso creo que también es muy destacado en esta aparición, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que es algo bueno, ¿no? En ese aspecto, ¿no? También aparece, bueno, hay un easter egg sobre un personaje de Arrested Development. La verdad es que yo no... Sí. O sea, la verdad se me hace una cosa súper rebuscada. Ahí lo mencionan, la verdad, creo que, es más, yo me atrevo, yo no me acuerdo, Marx, haberlo visto, sinceramente. Pero es ahí como que bueno, hay un detallito como curioso, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin. Pues creo que es lo único que realmente le podemos así como destacar más sin spoilear cosas, ¿no? Porque sin spoilear cosas, ¿no? O sea, porque híjole, podríamos decir de Peter Dinklage, ¿no? La aparición de Peter Dinklage, pero si decimos exactamente qué estaba haciendo Peter Dinklage, pues bueno, ya vale todo cacahuate, entonces mejor así lo dejamos, ¿no? Entonces, ese es el temita. Pero bueno, en fin. Muy irónico el personaje. Sí, la verdad es que había, bueno, lo que pasa es que aparte había mucha especulación, ¿no? Ya al final del día se entiende, porque nunca se menciona justamente el personaje, bueno, qué personaje era el que iba a interpretar a Peter Dinklage, justamente porque representa un spoiler, ¿no? Al final del día, ¿no? Entonces eso, que es una observación. Fíjate que, bueno, ya nada más para cerrar, Max, y creo que también es otra observación que a mí particularmente, otra observación que a mí se me hizo como es muy prudente. Por el final del día, Max, creo que ahí también el tema tiene que ver mucho con el de, sentí que la película al final del día no era tan spoileante. Vamos pues, o sea, como que le hicieron mucho la bulla al Thanos demanda tu silencio, la película la estrenaron pues realmente muy cerca, o sea, bueno, en general la crítica, ¿no? Pudo ver la película muy cercana nada más al estreno, a diferencia de lo que pasa en muchas ocasiones donde sí a la prensa le suelen proyectar la película con 1 o 2 semanas de anticipación justamente por lo mismo. Como para que en parte para ir generando hype, ¿no? Generalmente eso es lo que suele suceder, pero ahora fue como que en general muy pegado al estreno de la película, por el mismo tema de los spoilers, pero siento también más, o no sé si sea también un poquito la vena de fan, que te decían tanto, te insistían tanto con lo del silencio, con el del tema de los spoilers, que de verdad yo sentía que el final de la película iba a ser masivo, ¿no? O sea, iba a ser algo como una cosa brutal, ¿no? O sea, algo que de verdad no sabemos, pues, ¿no? Que le explotara la cabeza a toda la gente, ¿no? Así como en Los Simpson cuando sale el letrero de THX, así, o sea, que reventaran las cabezas, ¿no? O sea, así yo pensé que iba a ser algo por el estilo, ¿no? A lo mejor ya esa expectativa generada, pero digo, llama la atención porque sí, como que fueron muy insistentes en eso. El tema de los rusos, el tema de que no le pasaran los guiones completos a los actores. O sea, todo ese tipo de cosas sí me hacía sentir como que realmente el final iba a ser así como brutal, ¿no? Creo que es brutal, pero creo que entra entre la línea de lo aceptable. O sea, entre todo, ¿no? O sea, creo que esa es la parte como buena, ¿no? De ese aspecto, ¿no? Entonces, la verdad, pues digo, eso sí creo que efectivamente, digo, creo que la palabra correcta es sí, efectivamente no llenó la expectativa de lo que yo estaba esperando ver, ¿no? Pero al final del día creo que es algo demasiado llamativo y algo demasiado novedoso, ¿no? Entonces, para el género, ¿no? Al final del día, ¿no? O sea, eso creo que eso sí, dentro del género creo que nunca lo habíamos visto. No, habíamos presenciado el crossover y creo que fue
celebrado y un poco vapuleado en el 2012 con Avengers. Sí, pero en este caso realmente ya fue una manera muy distinta y más grande de ver esto del crossover, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? No, y llevarlo a un nivel espectacular, ¿no? O sea, realmente es impresionante, ¿no? Porque al final del día, pues es que realmente todos los actores que, sí, efectivamente, porque Marx es que no se carga la balanza para ningún lado, ¿no? O sea, eso creo que es, o sea, no es que alguien se robe la acción de la película o no, o sea, como que efectivamente los personajes que están en su lugar, ¿no? O sea, están en su lugar y están en los lugares donde deben de estar. Y la verdad, por eso vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, yo no entiendo por qué uno habla bien de una película y le dicen que uno es vendido, güey. O sea, no entendí, pero bueno. Regreso al punto de origen. Lo que sí es que es una película, eso sí, para todos que estén pensando llevar niños, pues piénsela 2 veces porque sí está sobre las 2 horas 20, 2 horas y media, casi. Sí, no se compren el vaso para que te orines. Sí, no. Okay. O tómenselo y rellénenlo al fin, a la mitad de la película, ¿no? O sea, digo, igual, ¿no? O sea, el que entendió, ¿no? Pero sí, es la más larguita de Marvel, ¿no, Marx? Y va a haber otra más larga. Híjole, no me estás albureando, cabrón, pero No, pero sí, creo que sí es la más larguita, ¿no? Porque es la más larga. Sí. Civil War había sido la más larga a su momento. Uh-huh. Infinity War llegó, la desbancó y bueno, como ya se ha estado anunciando, ¿no? Que están diciendo que Avengers 4 va a tener una duración más larga a diferencia de todavía de Infinity War, bueno. Bueno, que realmente, con todo y todo, creo que gracias a la cantidad de acción que sucede en esta película no se siente tan pesada, ¿no? Pero, híjole, no sé cómo vaya a funcionar una película de 3 horas, Marx. No, que ahorita estoy viendo la duración de Captain America Civil War es de 2 horas 27, la duración en específico de Infinity War es 2 horas 29, que para 2 minutos, es que es mejor es mucho mejor y mucho más entretenida la trama de Infinity War por mucho, ¿no? Eso sí hay que decirlo. Pero bueno, en fin, pues bueno, no sé, Marx, algo más que quieras comentar, algo con lo que quieras cerrar este tema. Sí, con un comentario random. Feliz cumpleaños a Wes Anderson, 1 de mayo. Ok. Y ya. Súper random el comentario, pero bueno, en fin. Está bien, Marx, seguramente en esta semana nos estará mandando escrita la reseña de Isle of Dogs, que estuvo ahí. Ok, está bien. Ahí dijo Marx que sí está Ese es un mensaje para todos los que quieran llenar la cineteca en estos días con la retrospectiva de Wes Anderson y el estreno de Isle of Dogs. Ok, pues bueno, pues ahí está. Perfecto. Pues bueno, pues ya con esto cerramos nuestra participación justamente con Avengers Infinity War. Total, digo, si no le gustan las reseñas, pues simplemente pues no nos siga ya en redes sociales, ni nos pele, ni nada, ¿no? O sea, pues así nada más. Fácil. Vayan a leer a Rotten Tomatoes, allá le hacen reseñas a los que les gustan, ¿no? Exactamente, ¿no? Pues bueno, en fin. También, pues bueno, ahí está nuestra reseña de Avengers Infinity War. Sí, pues rápidamente, vamos a irnos rápidamente con todo lo demás para ya cerrar este podcast, que no sean tan largos, ¿no? Ya de una vez. Y seguramente la semana que viene estaremos platicando algo de lo que pasó allá en la convención en Querétaro. Seguramente, Max. No estoy del todo seguro. Pero posible. Está bueno. Pues bueno, seguimos en este podcast rápidamente. Ya vámonos con los temas que nos tienen que seguir y ya vámonos. Tras la taquilla. ¿Y qué pasó tras la taquilla? Pues muy fácil, los Avengers arrasaron con ella, no hay de otra. Bueno, ya lo estamos adelantando hace unos cuantos instantes. Los Avengers impusieron un nuevo récord a nivel doméstico en Estados Unidos, a nivel nacional en México y también a nivel internacional. La cinta de Marvel estrenó con $258 millones allá en la nación norteamericana y un total de 641 a nivel mundial. Y bueno, aparte de todo esto, posiblemente sea como
algo que concrete, ¿no? Que se termine este pues, gran regalo de Marvel. Pues bueno, Black Panther también repuntó justamente en su taquilla. Bueno, en fin, Avengers Infinity War no tuvo ningún problema en destruir los récords para un estreno doméstico en Estados Unidos, que precisamente como estamos mencionando, 258 millones de dólares de manera local y 641 a nivel mundial. Esto, bueno, pues hizo que la película de Marvel Studios desplazara el previo récord de 247.9 millones de dólares que estaba en manos de Star Wars The Force Awakens, y que de hecho ahí fue como muy curioso de un tweet de Lucasfilm donde se estaba viendo la mano de Rey, ¿no? Que le estaba entregando el lightsaber a Tony Stark, bueno, la mano de Iron Man de Tony Stark. Estaba muy curioso, la verdad, ese tweet. Entonces la verdad, si no lo ha visto, pues bueno, pasa ahí a la Cueva del Nerd para que le dé una checadita. Pero bueno, eso no fue todo, ya que pues bueno, pues la verdad es que pues bueno, sobrepasó casi por 10 millones de dólares lo que recaudó la película de Star Wars allá en el 2015. Además de este récord, pues bueno, la cinta sumó los mejores ingresos para un sábado, los mejores ingresos para un domingo, el mejor estreno para el mes de abril y el mejor estreno de primavera, y también el estreno más grande para una película PG-13. También es la cinta más rápida en recaudar 150 millones de dólares, 200 millones de dólares y 250 millones de dólares. Hay que mencionar que para el momento en el que estamos grabando esto, ya se está mencionando que Avengers Infinity War está sobre los 800 millones de dólares, cerca de los 800 millones de dólares, y que posiblemente en menos de 10 días podría estar logrando los 1,000 millones de dólares. Internacionalmente, Infinity War sumó otros, pues bueno, como estamos mencionando, 383 millones de dólares provenientes del 72% de los mercados extranjeros, y de esta manera, como estamos diciendo, ya muy me siento hasta repetitivo, pero bueno, está de más, 641 millones de dólares globales. Esto desbancó el récord previamente adquirido por Fate of the Furious, que tenía 441.9 millones de dólares. Y hay que mencionar, y que eso es una parte muy muy importante, este logro lo están haciendo sin el estreno en China, que bueno, esta película está programada para estrenarse el 11 de mayo, aunque hay que ser muy sinceros, generalmente los estrenos en China, bueno, las películas de Marvel no suele irle muy bien en los estrenos en China. Vamos a ver precisamente cómo va a estar el tema, ¿no? Pero bueno, si no fuera suficiente los números unos que estábamos mencionando, también impuso récord de recaudación de estreno en Corea del Sur, México, Brasil, Filipinas y Malasia. Como estábamos mencionando, también Black Panther tuvo un repunte. Hay que mencionar que obviamente se estrenó Infinity War y obviamente se cayó la taquilla absolutamente de el resto de las películas, pero curiosamente Black Panther tuvo un repunte donde se pudo sumar bueno, más bien pudo alcanzar el número 5 de la taquilla ya en Estados Unidos con 4.38 millones de dólares para pues bueno, sumarle a sus ya impresionantes 688 millones de dólares a nivel doméstico. Pues bueno, y fue curioso porque también esta es la primera ocasión en 10 años justamente que Marvel obtiene 2 películas dentro del top 5 de la taquilla allá en la nación norteamericana. Obviamente esto fue logrado, como estamos mencionando, en 2008 por Iron Man y The Incredible Hulk. En México, como ya lo estábamos comentando también hace unos momentos, Infinity War tuvo un monstruoso estreno de 462 millones de pesos, y que se calcula que más o menos atrajo a un total de 8.1 millones de personas, que bueno, obviamente por mucho opacó al resto de las cintas en cartelera, y es muy factible que hay que mencionarlo, pues sí, efectivamente se atravesó el Día del Niño y también se atraviesa un día de descanso que es el 1 de mayo, y es muy factible que todavía esté sumando como que una gran cantidad de dinero para estos 2 días, ¿no? Entonces, obviamente esto dejó atrás los récords de previamente logrados por Captain America Civil War, que eran de 403.6 millones de pesos, y Fate of the Furious, que estaba en 402.5 millones de pesos. Y sí, esto fue lo que pasó tras la taquilla en el fin de semana de estreno de los Avengers.
Noticias. Y los Power Rangers cambian de casa, dejan Saban y ahora forman parte de Hasbro. Hasbro ha comprado justamente propiedades de Saban por $500 millones. La compañía de juguetes adquirió diversas propiedades, pero bueno, definitivamente la más relevante fue justamente a los personajes de los Power Rangers, que bueno, pues este acuerdo es un acuerdo por dinero y acciones de bolsas en un estimado de $500 millones. Ahí dieron la cifra exacta, porque creo que era 522, una cosa por el estilo, pero bueno, ya así lo dejamos, nada más como $500 millones, porque todo eso es una mala nota. Los Power Rangers fueron creados en 1993 y bueno, pues la popularidad de estos personajes fue tan grande que esta serie franquicia, bueno, se encuentra actualmente en su temporada número 25 en la televisión y ha sido traducido a varios idiomas. Tiene 2 películas que creo que es algo también bastante notable. Hasbro a inicios de año compró los derechos de las figuras de acción de los Power Rangers y otros juguetes, las cuales entrarán en vigor hasta el próximo 2019. Hay que mencionar que desglosando justamente lo que tendrá que pagar Hasbro, ellos tendrán que dar $230 millones en efectivo, bueno, transacción monetaria, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y obviamente entregarán $270 millones en acciones de bolsas para adquirir, para completar justamente esta adquisición. Estos también se incluyen los 22.5 millones de dólares que Hasbro había pagado a Saban Brands justamente para los derechos de los juguetes. Hasbro también adquirió otras propiedades como My Pet Monsters, Pupils, Julius Jr., Luna Petunia, Treehouse Detective, y aquí otro acuerdo ahí como bastante interesante. Jaime Saban, que es creador de los Power Rangers, mantendrá el puesto justamente como consultor de estos personajes dentro de Hasbro. Entonces, ahí el cambio o la adquisición justamente de la licencia de los juguetes de parte de Hasbro de los Power Rangers fue notable porque, bueno, durante todo este tiempo, estos 25 años, los Power Rangers habían tenido, Bandai era quien había tenido la propiedad de estos juguetes. Analistas indican que los Power Rangers de hecho generan el año pasado generaron $200 millones tan solo en ventas, entonces parece ser que no puede ser tan mal negocio. Hasbro, hay que mencionar que es dueña de los Transformers y pues bueno, tiene los derechos de los juguetes basados en las propiedades de Marvel y de Star Wars, y se calcula que sus ganancias para el año pasado fueron de $5,200 millones. Obviamente aquí se abre un poquito la puerta porque hay que recordar que Hasbro tiene un acuerdo muy cercano justamente con Paramount y posiblemente, a lo mejor no sabemos exactamente en qué estatus esté la licencia o los derechos que adquirió Lionsgate para los Power Rangers, pero es muy posible que a lo mejor dentro de un futuro no muy lejano justamente los Power Rangers estén una vez más en el cine, pero ahora con otra distribuidora. Así que pues bueno, $500 millones fue lo que pagó Hasbro por los Power Rangers. Bueno, en realidad por varias propiedades, pero sería muy bonito decir que fue lo que pagaron por los Power Rangers, ¿no? Y DC de manera formal presentó su plataforma, y bueno, por lo menos ya la bautizó, pero vino con una enorme sorpresa. Ahora sí, la plataforma se llamará DC Universe, pero eso no fue todo. Y creo que no revelaron gran cosa. Lo importante fue que dejaron de entrever que están lanzando, están desarrollando una nueva serie live action de The Swamp Thing. DC Entertainment presentó de manera formal su servicio de streaming, justamente revelando que el título de esta plataforma será DC Universe, y el cual están mencionando que es una experiencia digital para los fanáticos más fervientes justamente
de la editorial, bueno, de DC, ¿no? Y obviamente, bueno, se menciona que esta membresía, pues, al final del día es un sistema de paga, hay que dejarlo como claro. Esta membresía dará acceso ilimitado a contenido original que estará disponible solamente a través de esta plataforma. Hay que recordar que de hecho, bueno, los planes de este servicio de streaming ya tiene un poquito de rato. De hecho, originalmente lo anunciaron en abril de 2017 y justamente se estaba mencionando en ese instante que se estaría lanzando la serie de Titans y el regreso a la televisión de Young Justice para su tercera y muy esperada temporada de este show animado. Pero desde entonces se han sumado la serie animada de Harley Quinn, que ya estaba muy confirmado que la señorita Margot Robbie será quien estará dando voz al personaje principal, y también la serie de acción viva de Metropolis, la cual verá a Lex Luthor en el papel protagónico. Pero este anuncio que estábamos mencionando justamente que se hizo en el transcurso de este de este miércoles 2 de mayo, es que estoy grabando muy noche, entonces ya estoy viendo otro horario, está mencionando que venía la imagen promocional justamente de una serie de Swamp Thing, la cual se menciona que está entrando en un esquema de guión a serie, es decir, que si el guión es aceptado, se obtendrá la orden directa a serie de televisión. Mark Verheiden y Gary Doberman serán los que están trabajando el guión, y James Wan, que es el director de Aquaman, será productor ejecutivo del show, y posiblemente me atrevo a pensar que podría ser uno de los directores justamente de alguno de los episodios, si es que sí se logra abrir paso este proyecto a este servicio de streaming. Esto marcaría la tercera ocasión que Swamp Thing estaría siendo adaptada a la acción viva. Previamente se realizó una película en 1982 bajo la dirección de Wes Craven, la cual originó una secuela en 1989, y ya posteriormente en 1990 USA Networks transmitió una serie del señor Joseph Stefano que duró 3 temporadas. De manera adicional hubo una serie animada que se produjo a principios de los 90s, pero que bueno, sí tuvo como que un alcance muy limitado cuando fue estrenado. Se espera que justamente el DC Universe esté disponible en algún momento de este 2019, pero definitivamente creo que una de las cosas que más llamó la atención es justamente este nuevo proyecto de Swamp Thing. Así que, pues bueno, estaremos esperando a ver si dentro de prontas fechas nos van a dar alguna información adicional de los costos que podrá tener este servicio. Y la resistencia continúa su marcha porque Star Wars anunció su siguiente proyecto animado y justamente llevará el título de Star Wars Resistance. Bueno, finalmente ya sabemos el proyecto. Dave Filoni, que es uno de los es el mandamás realmente para los proyectos animados de Star Wars, había adelantado justamente ya cuando se estaba acercando el final de transmisiones de Star Wars Rebels que se estaba trabajando en otro proyecto animado, que bueno, se iba a dar informes pronto sobre esto, y pues bueno, precisamente ya se anunció que Star Wars Resistance se estrenará en otoño de este 2018 y que pues bueno, se desarrollará en momentos previos de la cinta de 2015 Star Wars The Force Awakens. La serie arrancará su transmisión en el Disney Channel, pero ya posteriormente se mudará a Disney XD, que ha sido la casa justamente de Star Wars Rebels, ¿no? Principalmente hay que recordar que Clone Wars estuvo fue un proyecto muy de la mano de Cartoon Network, y que de hecho, bueno, estuvo en su momento muy apoyado por la distribución de Warner Brothers, pero en este caso, bueno, justamente ya bajo la bandera de Disney, pues bueno, se entra justamente dentro del esquema de Disney XD. El show se centrará en el personaje, a ver si lo pronuncio bien, porque pues, generalmente siempre que empiezan estos nombres a aparecer de Star Wars, generalmente uno los pronuncia mal, que se llama Kazuda Shiono, y bueno, que se le ha encomendado la misión secreta de espiar a la creciente amenaza de la Primera Orden. Se menciona que este show de hecho estará como que inspirado en anime. Obviamente no es anime tal cual, porque bueno, es producción norteamericana y técnicamente por definición pues, no es anime, ¿no? Pero bueno, seguramente algún
fanático justamente del anime podrá darles una explicación como más certera justamente sobre este tema. Pero bueno, Resistance, de hecho, bueno, aparte de este personaje principal, también contará con la participación de personajes muy queridos por todos, como el droide BB-8 y también de Poe Dameron y Captain Phasma, que bueno, contarán con la participación en el show de la actuación de voz de Oscar Isaac y Gwendolyn Christie, dándole voz a sus respectivos personajes. Hay que recordar que de hecho, pues bueno, mucho se rumoraba o se especulaba justamente de que esta nueva serie iba a ser como un tipo secuela o una segunda parte de lo que ya habíamos visto en Star Wars Rebels, que pues dejó como ciertos cabos ahí sueltos, ¿no? Y pues bueno, se esperaba justamente que esto fuera resuelto a lo mejor en esta nueva serie. Parece ser que no lo será, entonces a lo mejor seguramente los personajes de Rebels tendrán que encontrar otro camino justamente para estos eventos, ¿no? Además de Isaac y Christie, que bueno, ya los estábamos mencionando, otros de los actores que están participando en esta serie son Christopher Sean, Susie McGrath, Scott Lawrence, Myrna Velasco, George Brenner, Devil Faison, Bobby Mooneyham, espero haberlo dicho, Mooneyham, no sé cómo sea, pero bueno, Jim Rash y finalmente Rachel Butler. Ahí está. Entonces, pues bueno, la siguiente serie, entonces Star Wars Resistance, entonces hay para estar pendientes de su estreno. Pues bueno, pues en cuanto vaya a llegar, ¿no? Entonces... Uka shaka, uka shaka. Digo, si toman en cuenta que la reseña de Avengers duró casi una hora, pues bueno, no está tan grave. Pues ya de esta manera estamos llegando al final de este programa. Yo sé que nos saltamos muchas secciones, yo sé que nos saltamos muchas noticias, pero... pues bueno, creo que valió la pena por escucharnos una hora hablando de los Avengers y de, bueno, pues de muchas otras cosas de esta película. Bueno, que creo que también tenemos que hablar fuerte justamente del tema de la taquilla. Solamente recordarles Facebook, Twitter, Tumblr, YouTube, pues en cualquiera de esas redes sociales nos puede encontrar. También nos puede buscar a través de, bueno, este podcast lo está escuchando a través de iTunes, Podbean, iVoox y Spotify, ahí para que no vaya a haber ninguna falla a cualquiera de estos métodos. O también nos puede escuchar a través de nuestra página en lacuevadelnerd.com y también ahí mismo los puede descargar. Como, bueno, tiene mucho rato cuando lo digo así, pero bueno, no estamos más repetirlo. La información que estamos usando en este podcast, pues proviene de una fuente que es justamente lacuevadelnerd.com. Entonces, para la información que estamos platicando en estos instantes aquí en este podcast, pero mucha más, también la puede encontrar justamente en lacuevadelnerd.com. Yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf, y pues bueno, estamos justamente pendientes de la próxima semana para estar de regreso con la información nerd de, pues bueno, ahora ha sido un poquito esporádica, pero bueno, ya esperamos estar de regreso completamente con ustedes. Así que hasta la próxima. El tiempo se ha agotado. Te esperamos la semana entrante para más información con Héctor Negrete, El Graf. La Cueva del Nerd. Recuerda buscarnos en iTunes, Podbean, iVoox o descarga directa en lacuevadelnerd.com.